Saludos amigos de Momento 24 y de Aventura con Dulzura. Qué grato estar con todos ustedes aquí en un tema pasado por música y yo diría por historia musical. Si de algo debe estar orgullosa la ciudad dulce de Colombia es de tener una historia en su música. Historia que nace por allá con los festivales departamentales de bandas. Hoy estoy gratamente acompañado de dos maestros músicos, el maestro Mauricio Mora y Juvenal Linares. Con ellos vamos a estar haciendo una transición de lo que fue el Festival Departamental de Bandas a lo que es hoy el encuentro de bandas, de los zonales, de cómo evolucionó Villeta en cuanto al festival. No en vano, estamos ya en las bodas de oro del Festival Departamental de Bandas. Maestro, bienvenido. Mucho gusto, Daco, un saludo para todos los televidentes que nos están en este momento viendo. Sí, bueno, Villeta ha sido un punto artístico a nivel departamental, digamos que también nacional. Como dice Tauco, ha habido una transición dentro de los formatos musicales de las bandas. Yo estuve presente, inicié mi música cuando era la banda que la llamaba la banda Los Viejitos, que eran los señores que trabajan en la inspección de policía, otros trabajan en la alcaldía. ¿Que le llamaban chupacobres? Y nos llamaban los chupacores en el tiempo. En el tiempo eran bandas fiesteras. Bandas fiesteras. ¿Caballeras que llamamos? Y fiesteras. Era formato fiestero que eran más de 12 a 15 músicos. Y ya un formato papayero es como de 6, 5 músicos. Ese formato, sí, entonces era, en ese tiempo era, digamos, muy folclórico. Tocábamos, se interpretaba, eran los porros, cumbias, sanjuaneros, vacinos, bambucos, guabinas. Y ya después vino otro formato que me puede aclarar más el maestro Mauricio. Sí, que hay una transición con la bienvenida a usted, maestro Mauricio Mora. Fernando, muchas gracias por este espacio que compartir con nuestra comunidad y sobre todo en estos 50 años con nuestro festival departamental de bandas. Es un festival muy importante, uno de los más importantes a nivel nacional. Fernando, lo que dice Juvenal es muy cierto. Luego de esta historia que hemos acabado de contar, hubo esa transición en donde pues, las bandas tradicionales de hace 50 años puede ser en los formatos reducidos de 10, no se 15 músicos, que eran las categorías para alegrar el pueblo, para las ferias y fiestas, para los desfiles, las tradicionales fiestas de la Virgen del Carmen, que era muy tradicional. ¿A las retretas? Las retretas, como se llamaba, y ese entonces, y todavía volvimos a retomar ese nombre como tradición, y se hacen cumplir actualmente retretas con la banda. Alboradas también. Alboradas. Entonces, luego vino la transición en los nuevos procesos musicales, en donde ya empezaron los procesos como niños, los jóvenes, los adultos, inclusive cuando decíamos en el proceso de Villeta, la banda municipal de Villeta, bajo la dirección del maestro Carlos Antonio Ramírez, un saludo para él, se nos está yendo en este momento. Empezamos niños, jóvenes, y era como un multinivel en ese momento, en donde se hacía toda esta misma música, pero en otro nivel musical, otra instrumentación musical, que fue lo que empezó a marcar la diferencia de las bandas tradicionales de ese entonces, muévete con el repertorio, y pues en ese entonces había repertorio elaborado para esta clase de instrumentación, ya luego le vino cambiando la instrumentación o el formato de una de estas bandas. Vamos a estar en el ayer y hoy del presente y el pasado de lo que fue este Festival Departamental de Bandas. Yo hacía alusión cuando estábamos en los previos, y aquí estaba el maestro Juvenal, el maestro Mauricio Mora,
estaban nuestros camarógrafos y nuestra directora María Isabel. Estaban acá y hacíamos alusión a lo que significó desde un comienzo el Festival Departamental de Bandas. Es un festival que nacía por allá en la gobernación. Recordemos que la gobernación, antes de tener este edificio, funcionaba en el edificio Nenqueteva, ahí en la avenida Jiménez con Séptima, o el edificio grande. Y antes de llegar a la iglesia tradicional de la Séptima, había un edificio inmenso donde funcionaban las oficinas de la Oficina de Divulgación Cultural. Ellos eran los encargados de hacer el Festival Departamental de Bandas. Yo no sé quién de ustedes me puede colaborar en ese dato, porque aquí llegaban todas, eran 32, 33 bandas, y el festival efectivamente empezaba el viernes con todas las bandas esparcidas por todo el municipio. Sí, bien, En cada una de las esquinas del parque había lo que dijo el maestro Mauricio Mora, retreta con las bandas. Entonces eso era espectacular. Después trasladaron esa fiesta a los barrios. Habían bandas que tenían su hegemonía. Yo no sé si se acuerdan ustedes, maestros, de la banda de Vianney, por ejemplo. ¿Usted se acuerda de la banda del maestro con el maestro Carlos Julio Parra? Claro, una de las mejores bandas que hay al momento. De momento. Claro, declarado fuera de concurso. Sí. Siempre ganaba de todos los festivales. Sí. Y fue embajadora de nuestro departamento en ese entonces. Ir a representar al departamento era un orgullo, como lo es ahora por todo y los puntajes, todo lo que significa. Pero en ese entonces era un suceso llegar a Paipa, que era el concurso como tal, concurso nacional de bandas. Claro, casi la graduación bandística por excelencia. Así es. Y el maestro Carlos Julio Parra con su banda de Vianney se dio a la tarea de ganar cuanto festival se le ponía por delante. No sé si recuerdan ustedes, hubo una grabación de un LP de la banda de Vianney dedicado exclusivamente a Cundinamarca. El gobernador en aquel entonces era Enrique Rueda Riveros y le dieron a la banda de Vianney pues ese honor, porque ya fue declarada fuera de concurso, entre otras, en el concurso nacional de bandas, la banda de Vianney. Es decir, no, ¿para qué iba Vianney si iba a ganar? Y era no sé si lo recuerdan ustedes, maestros, era un LP, ¿no? Y que arrancaba con música de Cundinamarca, progreso que se siente, ¿no? Y arrancaba con las rumbas criollas del maestro Emilio Sierra. Los pasillos, El bambuco fiestero, estaba nuestro bambuco, El villetano. con el maestro Milciades Garavito, el villetano interpretado por la banda de Vianney. Eso es una reliquia que hay que rescatar. Le ruego el favor a nuestra directora que se dé a la tarea de rescatar esa reliquia musical, porque era LP. Era un LP, y por la banda dirigida por el maestro Carlos Julio Parra. ¿Cómo inició usted desde Juvenal? A ver, ¿Usted no era batería y tal? sí, prácticamente la trayectoria viene de mi papá. Sí. Mi papá era músico en ese tiempo, tocaba en ese tiempo llamara barítono. Sí, Barítonos. ¿Y qué se componía en la banda fiesta en ese tiempo? El bombardino. sí, el bombardero. Sí. Eran dos trompetas, dos clarinetes, un saxofón y barítonos y la percusión. ¿Beliscornos se llaman? No, en ese tiempo no había el fliscorno y todo es juez. Dos fliscornos altos, fliscorno barítono Sí. o un bardino, que ahora es el alfonio, que es de formato de banda sinfónica. Y la tuba. Y la tuba, Sí. Una vaina impresionante. en ese tiempo sí eran. ¿Y qué eran, por ejemplo, lo que llamamos nosotros las trompetas? ¿De qué era?
No, siempre han sido las trompetas han sido muy metálicas, ¿no? Siempre han Sí. sido No, pero forma- ¿qué metal? Por ejemplo, cobre. Cobre, aleación de La cobre. versión eran como plateaditas y amarillas. Ahí venía el término vulgar que en ese entonces en las plazas de tonas, chupeco. Los chupacobres, sí. ¿Y les tocó amenizar algunas bandas de algunas corridas de toros? Fernando, muchas veces. En ese momento, las bandas de ese entonces, de ese momento, íbamos mucho, nos llamaban mucho a las ferias y fiestas. Entre esas, mi Anita, estamos hablando de la que, mejor dicho, tocaba por todos los municipios. Después, Villeta, así como Alolaima, Julio. La mesa. Fueron las bandas más representativas en el momento en las ferias y fiestas. Nosotros fuimos por muchos lugares. Siendo niños, aprendimos a toda esta festividades, todo este folclore. Ahí donde, pues, damos gracias a toda esta experiencia de aprender todos esos masivos en ese entonces, todos esos poros, todas esas guabinas que agradecemos. Particularmente agradezco mucho. Es que es ahí. Y este repertorio y esas experiencias vividas para hoy pueden enseñar a nuestros alumnos. Miren, si hay algo que uno pueda decir que aquí hubo legado, porque vamos a empezar por ahí, maestro, o maestros, vamos a empezar por ese legado, porque esta transición donde tocaban, ¿usted tocó con su papá? Así. ¿Sí? Nada. Yo ¿Y aprendí su papá qué tocaba? ¿no? Ah, el de Que famoso en los armónicos. los armónicos. ¿Y usted, batería? Con el revolante. En el tiempo usaba revolante, bombo y platillos. Yo, por ejemplo, con el revolante. ¿Y cuál era el golpe tradicional del revolante? Ese grupo, sí, Urupá. Pues tocábamos en todos los ritmos, bamplón, o un toque llamando, los porros. Pero bueno, es que, pues, digámosle a ellos que es el Purupá. Sí. Pone una rolanda así, la vaqueta es purupá. Así toca. Ese era alguno, así me enseñaron porque en el tiempo, como éramos empíricos, la mayoría de que estaban músicos antiguos eran la percusión. Haga este ritmo así, hágale así, o el bombo, acá sí, este es el porro, o esto es el bambuco, o el platillo, así. Es la forma que nos enseñaban. Nosotros, pues, a oído cogíamos los ricos. Ah, oído, La ejecución era empírica prácticamente. empíricos. Sí. Bueno, maestro, aquí viene algo que es importante, pero además que no lo podemos dejar pasar, y es el momento en el cual Villeta empieza a tener, llamémosle así, estatus con su banda. ¿A quién podemos recordar? Usted acaba de mencionar al maestro Carlos Ramírez, ¿no? Ramírez, sí, que fue uno de los fundadores de la banda de Vieta en ese momento, cuando hubo la organización de la banda de los adultos, de la banda fiestera tradicional. Fue cuando entramos a mucho se comparte de la nueva generación de los Nuevos por los Pesos, donde empezó estas nuevas etapas musicales con niños, con jóvenes, otras instrumentaciones, otros repertorios. Ahí fue donde inició prácticamente Villeta. Luego, posteriormente, el maestro Carlos Ramírez se fue hacia Facatativá y fue cuando hubo otros directores, pero llegó el maestro Hugo Garzón, pues claro. muy conocido, un de papá. Otra etapa, Y otro formato. otro formato, Al sinfónico. y ahí fue donde inició por parte de Villeta, la organización de maestro Hugo Garzón, como esta otra clase de repertorio. Él empezó a sacar como a la instrumentación, empezó a sacar estos nuevos formatos de obras clásicas, obras del mundo de las tradicionales bandas sonoras, Guillermo Tell, tradicional, conocido. Y ahí fue donde empezó Villeta como a marcar esa diferencia en el repertorio bandístico, ¿sí? Porque veníamos de un repertorio muy tradicional. Las bandas, siendo de niños, de jóvenes, multiniveles, hacíamos todavía repertorios tradicionales, inclusive con arreglos adaptados al formato, pero se sentía más fresco el sonido de la banda
pero había el repertorios, mismos repertorios. Pero la banda de Villeta en ese momento fue donde empezó a marcar la diferencia y todas las bandas empezaron ya a traer nuevos repertorios, nuevas obras, en esa parte musical. ¿Ustedes recuerdan cuando el vallenato en Colombia era interpretado con sandalias y con guayabera y bermudas, ¿no? Y así salían a las tarimas y todo. Hasta que llega un grupo como el Binomio de Oro, que le empieza a dar otro aire más, llamémoslo, de caché al vallenato. Y empezaron a salir con uniformes y empezaron a cambiar la forma de presentarse. Esto mismo también sucedió con las bandas. Y es ahí donde estaba el maestro Mauricio Mora, haciéndonos referencia a los famosos uniformes. Claro, entonces retomando también aparte de la música, de los arreglos musicales, de estos nuevos formatos, también en el vestuario de las bandas. Recuerdo tanto que estaba en la preparativa, fuimos los primeros en venir a Villeta con saco y corbata, y todo el mundo lo miraba, ¿dónde estáis? Y, uy, no, en este calor y con corbata. Claro, y salían los desfiles de la esquina del instituto. No, pues claro. 10 de la mañana, con ese sol, con ese calor, esos desfiles, sudábamos y los perritos de todos veníamos de la sabana. Entonces, eso es como una forma también como yo, más llega la parte vestuario de las bandas. Y empezaron todas las bandas también a venir elegantes a los vestuarios, así como el repertorio cambió el momento, también la forma de presentación. Ya todas las bandas venían con sus buenos vestidos, muy elegantes, sus presentaciones, y ahí empezó como a cambiar también todo esto. Sí, esto es necesario hacerlo, porque forma parte de la historia misma del festival. Podemos dejar nombres por fuera, pero no podemos olvidar a nombres como el maestro Hugo Garzón, como el maestro Carlos Ramírez. ¿Qué más que podamos nosotros decir que fueron los artífices, maestro Mauricio, de esa banda sinfónica? Sí, dieron muchos más directores, después del maestro Hugo Garzón, que yo me acuerdo porque yo me fui a Fagatativá en ese entonces. Estuvo el maestro Mauricio Rivera, que fue alumno del maestro Hugo Garzón, el maestro Jaron Abril, el maestro William Isidro Rodríguez, ahora el maestro Cristian Linares, que está frente de la banda. Yo estuve también en un momento y también pues apoyando a todo este proceso de talleristas, en parte de formación y también la banda municipal. Y de ahí por acá siempre pues ha habido diferentes momentos, ¿sí? Como todo, pero continuaba un excelente proceso acá en Rajamíes. A usted le voy a hacer una pregunta puntual, maestro Juvenal. ¿Cambió el festival cuando se empezó a hacer esa calificación en zonales, en todo esto? ¿Para usted cambió? Digamos que la forma de la presentación, sí, a ver, antiguamente, traigo historia, las bandas se subían a una tarima, hacer un círculo era de pie, todo tipo de manos. Ya después cuando entra el formato sinfónico ya ponen sus sillas y ya hacen sus círculos como si se hiciera una banda sinfónica. Y digamos que sí, cambió el formato, claro, bastante. Y cambió la forma de la gente ver la música. Sí, ya al principio a conocer obras universales, ya no se escuchaba tanto antiguamente a los poros, las comias, aguaneros, ya después vino ese cambio de formato de la música universal, a tocar las bandas sonoras. Sí, las bandas sonoras. Sí. Oiga, maestro, mire esto que toca el maestro Juvenal sobre los formatos.
nosotros aprendimos, porque es que también el festival ha hecho pedagogía a través de sus 50 años. Y aprendimos a diferenciar, aunque aquí, a usted le tocó ese episodio en Paipa donde el maestro Hugo Garzón no empezó a tocar hasta que no le llevaron sillas. Sí, creo que eso ¿Sí? fue acá en Villete, sí. Hablando, tomando lo juvenal, Sí. sabes que ya después empezaron las categorías. Anteriormente era una sola categoría, Sí. ¿sí? Sí, ahora ha cambiado muchísimo eso, porque ahora tenemos muchos más músicos, Sí. muchas más escuelas, Mucho más instrumentos. muchos más instrumentos. Tenemos la categoría infantil, inclusive en muestras en este momento, categoría infantil, categoría juvenil, categoría mayores, categoría tradicional, sí, es retomando las bandas tradicionales de ese entonces. Las fiesteras. Las fiesteras, como la llamamos ahorita. Entonces, todo eso ha cambiado y tenemos los formatos de bandas especiales, una sinfónica, la verdad, ese tempo, son bandas más conformadas. Claro, entonces, en ese momento, el maestro Hugo Garzón, pues, así como empezó por su música, con el repertorio, a cambiar el repertorio a algo más seleccionado, también él fue quien empezó que los músicos tocaran sentados. Sentados. Anteriormente, sí, se hacía de la forma tradicional, así fueron bandas de 30. Sí. Pero todo, entonces él fue decir, bueno, la banda toca sentada y hasta que todos los estuvieran sentados no hay... Como una orquesta sinfónica. Pues. Sí, es que entonces desde ese entonces veamos cómo fue cambiando el festival departamental hasta nuestros días. No, claro. Hay un detalle para nuestros televidentes. ¿Les dice algo el apellido Escobedo? ¿Les dice algo el apellido Chunza? ¿Les dice algo el apellido Rodríguez, el apellido Parra? Y era de maestros del momento, los que aprendieron muchísimo y formaron muchos músicos en cada una de sus regiones, el departamento. Y ahora todavía siguen ellos manejando sus escuelas. Pero han sacado muchas generaciones, muchos nuevos, muchos artistas importantes, grandes talentos dirigiendo todas estas bandas. Y nosotros seguimos también todavía de formar, seguimos llevando este mensaje tan bonito de la música a todos nuestros niños, a todos los niños de la escuela, de Villeta y todos los municipios de nuestra variedad. Son 50 años y es que uno pudiera fácilmente quedarse aquí un poco de tiempo hablando y hablando de toda esa música que ha corrido por estos 50 años de festival, de escenarios. ¿Qué podemos decir, maestro? Siempre el parque. Siempre La Concha estuvo en... ha sido el parque, pero en este momento tenemos ya otros puntos, por lo mismo, porque hay muchas bandas, muchas categorías, y ya no se hace como antes, Fernando, que era desde el jueves, sí, viernes, sábado, domingo, ya son menos días, por lo tanto hay dos puntos, dos escenarios, en donde alterno en la mañana, en la Concha Acústica, y acá en parte están las categorías, están las rondas. Y eso también ha cambiado, ¿cierto? Por la cantidad de bandas, un buen público en la parte de la Concha, igual en el parque. La gente y mucho se siente escuchando las bandas. Esto ha sido algo muy cultural, algo bonito que este festival departamental. Ok, miren, si uno habla, por ejemplo, en qué momento bandas como la de Tocancipá, como la de Chía, como la de Anolaima, la de Anapoima. Esa banda de Anapoima, cuando la dirigía el maestro Rodríguez, eso era campeona. Pero usted mencionó el número de los participantes. ¿Eso ya son las categorías, maestro? Sí, de todas maneras en cada categoría tenemos muy buena cantidad de
bastante grande. O sea, en la infantil tenemos buena cantidad. No importa que sea infantil Ajá. o sea mayores, pero por la instrumentación, por los formatos sinfónicos que ya han cambiado, se requiere de un grupo de terapia, soporte, que suena solo, lo requiere, cioè, son de 30, 40 pulgadas. Y ya es por las edades, se te quito. Infantil, juveniles, ahí es lo que marca la diferencia entre las categorías. Hubo, para dicha nuestra, Villeta también estuvo ganando y ganando casi todos los festivales donde se presentaba. Hasta que llega también la banda de Nocaima, que también hubo un proceso por allá muy bonito con el maestro Vázquez en la banda de Armando Vázquez, la banda de Nocaima, que después retoma el maestro Orielso Santiago, que son personajes que no podemos obviar en un programa como esto, maestro. Claro, ¿no? Hay una cantidad de maestros colombianos ligados con el maestro Armando Vázquez, que han sido haciendo sus procesos en otros municipios. Él llevó la banda en Ocaima, los primeros lugares y el continental, en lo nacional. Exacto. Y a raíz de esto, todos los municipios empezaron, venga, pero ¿por qué nosotros no podemos? Entonces empezaron los otros municipios que también quiero tener mi banda en proceso con el Pleno Caima, como un ejemplo fue el momento. Entonces así empezó como bueno, a difundirse estos procesos y ya no Caima no podía tener un proceso inferior a lo que mostró el maestro Armando, por eso llegaron otros maestros, en el caso del maestro por eso Santiago, que igual puso la banda en un tope, dejaron a Europa, A España. y muy bien, y a raíz de eso, también los otros municipios, yo también quiero ir a Europa, también quiero viajar, entonces fue algo tan interesante que ahora las bandas viajan, inclusive la banda y está invitada La mitad. el otro año a un festival En Europa. en Europa, tengo entendido. Muy bien. Es necesario que usted me diga qué hace ahora, maestro. Bueno, ¿A qué se dedica? pues a ver, yo la música después de que uno adquiere obligaciones. ¿Y la gorra es muy musical? Sí, ya Sí. es como mi sello ya personal. Sí. De un baterista. Entonces yo me dedico ahora, mi profesión alterna, la música es la construcción. Pero todavía sigo ejecutando la música como baterista, pero ya toco en varios grupos, como grupos norteños, grupos de parranda, Baterista. sí, la batería completa. Sí. Sí, está. Yo primero con un ¿De qué? grande ya. Aquí ilustremos. ¿De qué consta una batería completa, pues? A ver, ese ya su bombo, el piso, lleva sus tontones, lleva su redoblante, lleva sus dos platillos y yo para la música fiestera o carranguera que está ahorita de moda, pues le adiciona su sincero, su campana, para que ese sabor tropical. ¿Y usted, maestro? Como que es obvia la pregunta porque estamos en un recinto dedicado a la música. A ver, nosotros seguimos en la formación de niños, seguimos llevando estos procesos y diferentes principios. Y también tenemos en este momento un lugar muy especial que se hizo en Villeta, pensando también en la comunidad, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, sobre todo, ha sido un espacio muy importante para ellos, donde hacemos estructuras musicales, que son felices, impartiendo con sus amigos, haciendo música, cantando, tocando toda esta clase de instrumentos. Y también tenemos otra clase de instrumentos que parte de Sinfonarte, que es la cultura de nuestra tierra. Sinfonarte. Sinfonarte, cultura viva de nuestra tierra, en donde aquí mismo hacemos promoción de eventos, agrupaciones, tenemos el gremio de artistas Villeta unido, en donde la idea es ayudarnos, apoyarnos y trabajar con artistas nuestros, en donde tenemos diferentes géneros musicales, agrupaciones,
Aparte de eso, pues las clases que tenemos acá, las orquestas, tú sabes que tenemos nuestra orquesta, el representante de la región y el orquesta San Moreto, esta orquesta que ha llevado todo este mensaje musical. ¿Es tropicalita y tal? Tropical, le tenemos nuestras propias producciones, parte de la elaboración y por parte de la licorera, hemos estado haciendo bastantes presentaciones a nivel regional, de documentales nacionales, y desde acá, desde Sinfonarte, estamos impulsando todos los artistas, próximamente tenemos venta de instrumentos, porque la región necesita, Fernando, todos estos espacios, todo el almacén de música. Ir a Bogotá es difícil por un instrumento, aquí lo tenemos, aquí se los hacemos llegar a su casa, con todo el gusto. Fernando, muchas gracias por este espacio, Juan. No, a ustedes siempre gracias, maestro, siempre gracias, maestro, por permitirnos espacios como estos, pero sobre todo por permitirle a la teleaudiencia que nos empapemos un poco sobre lo que pudimos, así, a vuelo de pájaro, hablar de lo que fue el Festival Departamental de Bandas, de lo que es y de lo que seguirá siendo el Festival Departamental de Bandas, porque hay mucho futuro en nuestros niños y jóvenes con la banda sinfónica. A Steven, a Víctor, a María Isabel y a toda la gente de Momento 24, Aventura con Dulzura, ha traído este especial que esperamos, con el cariño que lo estamos haciendo, lo reciban ustedes en los 50 años del Festival Departamental de Banda. Yo soy Fernando Ávila Taco y los quiero mucho.